Hola, ¿cómo estás? En el video anterior te había prometido que te iba a mostrar cómo realicé el modelado de esta vasija. Así que en este video vas a encontrar el paso a paso de cómo he realizado esta pieza. También, si te interesa ver cómo formulé y preparé los engobes que tiene aquí aplicados, podés ir a los videos anteriores. Hay un video donde está la preparación de los engobes y otro video donde vas a ver la aplicación y el bruñido de estos engobes en esta pieza. También quiero aprovechar para contarte que tuve oportunidad de viajar y concurrir al encuentro del barro Calchaquí, que se realiza cada 2 años en la provincia de Salta, Argentina. Tengo mucho material que he grabado en ese encuentro y lo voy a compartir en próximos videos, así que te sugiero que te suscribas al canal, así no te los perdés. Bueno, empecemos con el modelado de la pieza. Comienzo la vasija estirando una plancha de arcilla de unos 8 milímetros de espesor. Esto no lo grabé porque ya lo he mostrado en otros videos. La arcilla que estoy utilizando es una arcilla española con 10% de chamote fino. Primero he realizado una plantilla con la forma que quiero que tenga mi vasija y simplemente voy a cortar la plancha siguiendo la forma que diseñé. Corto 2 piezas en semicírculo iguales y para los costados unas tiras de 5 centímetros de ancho. Después empiezo a armar la pieza cosiendo y aplicando barbotina. Las planchas las hice el día anterior y las dejé que tomaran firmeza para que puedan resistir el armado de la pieza sin deformarse. Me ayudo con una paleta para darle forma y paleteo para que todo se una muy bien. Uno las planchas con cortes a 45 grados y me sigo ayudando a darle forma con la paleta.
Sigo paleteando la pieza para darle forma. Ahora comienzo a coser todas las uniones. Esta parte es muy importante para que no haya fisuras. Después trabajo en el pie de la vasija y el junquillo. Decidí utilizar una forma que acompañe el diseño y por eso utilicé dos especies de semicírculos. Si te está gustando el video, no te olvides que podés dejarme un me gusta, podés compartir este video con alguien que sepas que le interesa la cerámica y también te podés suscribir al canal para no perderte los próximos videos que suba. Es una manera que tenés de poder ayudarme a que este canal crezca.
Termino dejando prolija la superficie utilizando una esponja húmeda. Ahora comienzo con la parte del cuello de la vasija. Realizo un tubo y le voy dando forma cónica. Después lo aplico al cuerpo de la pieza. Es importante medir bien para que quede en el centro. Controlo que la pieza no esté torcida, así que hago unos ajustes en el pie para que quede bien derecha. Ahora sí, está derecha y voy a colocarle el cuello. El último detalle son esas especies de manijas o asas en forma semicircular. Uno todo muy bien y ya está terminada. Finalmente decidí que esta vasija formara parte de una obra de arte que he llamado Reconstrucción. Y te voy a comentar brevemente qué es lo que significa para mí. Reconstrucción. Todos en algún momento de la vida atravesamos situaciones que nos quiebran. Hay pérdidas, cambios, decepciones y desafíos que nos dejan sintiéndonos fragmentados, como si parte de nosotros hubieran quedado dispersas. Esta obra habla precisamente de ese proceso. Los fragmentos suspendidos representan aquello que alguna vez estuvo roto. Experiencias, emociones, recuerdos o aspectos de nuestra propia identidad. No están cayendo, tampoco permanecen inmóviles.
se encuentran en tránsito, buscando nuevamente su lugar. La vasija, símbolo ancestral de la vida, de la memoria y de aquello que nos contiene, aparece completa en la base de la composición. No es la misma vasija de antes. Es una nueva unidad construida a partir de las piezas que sobrevivieron a la ruptura. La reconstrucción no consiste en volver exactamente al estado original, sino en aceptar las marcas del camino recorrido y descubrir que incluso después de quebrarnos, seguimos siendo capaces de crear una nueva totalidad. Reconstrucción es una invitación a recordar que romperse no es el final del camino. A veces es precisamente la fractura la que nos permite volver a armarnos con mayor conciencia, fortaleza y autenticidad. ¿Y vos qué viste en esta obra? Me gustaría saber qué es lo que sentís, cuál es tu impresión, qué te genera. Lo leo en los comentarios. Bueno, llegamos al final del video. Pudiste ver todo el proceso con el que construí la pieza. Como te decía, si te interesa ver cómo fabriqué los engobes que tiene aplicado y cómo bruñí la pieza, podés ver los 2 videos anteriores donde está todo ese proceso. También quiero aprovechar para comentarte que tuve oportunidad de viajar y de asistir al encuentro del barro Calchaquí, un encuentro que se realiza cada 2 años en la provincia de Salta, Argentina, y que reúne a muchos ceramistas de Argentina y de otros países. Realmente fue un encuentro súper interesante. Hubo charlas, hubo momentos en que se pudo ver trabajar a estos ceramistas en vivo, hubo quemas alternativas, construcciones de hornos. También aproveché la oportunidad para visitar el taller de un ceramista local que realiza piezas maravillosas. Todo eso te lo voy a estar compartiendo en los próximos videos. Bueno, hasta nuestro próximo encuentro. Chau, chau.